casos. Vamos, ahora que hablamos de todos estos temas de justicia, vamos a continuar con esta sesión conjunta de la Comisión de Constitución y de Justicia que recibe al ministro Ceballos, ¿no?, para tratar las reformas judiciales. En estos momentos está participando la congresista Marisa Glave. No es un tema solamente de los abogados. Es un tema de la ciudadanía. Pero a mí lo que me resulta interesante de la propuesta del Ejecutivo no es que priorice a una profesión sobre otra. Es que está planteando que el esquema que tenemos que buscar es el esquema de la meritocracia. Y por ese lado es que me parece que valdría la pena entrar a la discusión. En ese sentido, presidente, sí nos parece peligroso que incluso en un esquema meritocrático se cierre puramente a la parte administrativa y pública y no se incluya a la sociedad civil. Porque si estamos diciendo 5... que todos vienen del sector público, Defensoría del Pueblo, Contralor, Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Ministerio Público, son uno cada uno, que tendrían un representante para filtrar las fichas de quienes quieren postular al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por qué no incluir representación de sociedad civil entre esos, presidente? Y pensar de qué manera la sociedad civil pueda participar. Porque en este esquema, presidente, que están presentando el ministro y el Ejecutivo, solamente se retira la sociedad civil. Entonces sí tenemos que pensar de qué manera la sociedad civil no es excluida del todo. Entonces démosle la vuelta, presidente, se puede pensar. Por ejemplo, teníamos como uno de los posibles participantes a algún representante de las universidades. Se dijo acá que uno de los mecanismos puede ser representante de universidades que tengan más de 40 años de existencia en el país, que hayan pasado por SUNEDU, que puedan ser uno de los que forman parte de ese equipo de selección. Pero que no sea solamente el sector público, presidente, tenemos que pensar también en por lo menos alguien de sociedad civil. Porque además 5 que eligen 5, lo que hacen es que cada uno elige uno. Y eso también se puede prestar, presidente, a finalmente un arreglo de cada uno elige uno y no hay un ejercicio de discusión y de necesidad de generación de algún tipo de consenso para la elección. Entonces podríamos tener 7 que elijan 5. Estoy en mi exposición, presidenta, perdóneme. Entonces, presidente, creo que es importante que avancemos en ese sentido, en discutir estos dos puntos. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Un mecanismo de elección o un mecanismo meritocrático? Si es meritocrático, ¿quiénes son los que conforman la evaluación de esa meritocracia? ¿Se tiene que excluir sí o sí a sociedad civil? Nosotros creemos que no. Tiene que encontrarse un mecanismo para que sociedad civil también esté presente. No podemos irnos de un extremo al otro, presidente, y habría que intentar algún mecanismo por ahí. En segundo lugar, presidente, antes de pasar al segundo lugar, que es el segundo punto, la congresista Melgarejo me pedía una interrupción. Quería cerrar primeramente mi parte de reflexión sobre esa primera etapa. Congresista Melgarejo tiene la interrupción. Gracias, congresista Glave. Ya me estaba preocupando la interrupción que no me concedía. No esperaba menos. Gracias. Dicho eso, quería solo dar el alcance, presidenta, cuando ella decía la sociedad civil. Algunas veces la sociedad civil no identificamos porque no están reconocidos por un voto unánime que pueda representarnos. Ahí quizás puedo hacer como una aclaración técnica, que esto tiene que obedecer a meritocracia pura y a la academia. Cuando hablo de la academia, nos podemos referir a algo independiente como los entes deontológicos en materia legal. Dicho eso, que los 24 departamentos deben participar los entes deontológicos y de ahí que se elija a uno para que represente a estos entes deontológicos. Eso creo que sería lo más sabio académicamente en lo que nos toca ahora debatir. Eso quería como alcance para enriquecer no a lo que nos toca hoy como agenda. Gracias, congresista Glave. Gracias, presidenta. Congresista Glave. Gracias, presidenta. Eso sobre el artículo 155. Y entonces es para la conformación, ¿no es cierto, presidente? Y creo que ese es el debate al que tendríamos que entrar. Insistimos, no dejemos de lado a la sociedad civil. No del todo. Tenemos que pensar algún mecanismo que también incluya sociedad civil.
Segundo punto, el artículo 156, que tiene que ver, presidente, con los requisitos o con las características. El ministro, a través suyo, presidenta, nos ha planteado algunos requisitos: que tenga 30 años de experiencia profesional, que haya algunos elementos adicionales que también nosotros presentamos en este proyecto de ley y queremos que se contemple, presidenta. Pero sí quisiéramos que adicionalmente se incluya lo que nosotros incluíamos en el numeral 8, que es no estar inmerso en situaciones que representen conflicto de interés en el cargo. ¿Por qué, presidenta? Porque si no lo ponemos de manera expresa, tenemos otro Guido Águila, que tenía claramente conflicto de interés, presidenta. Tenía claramente conflicto de interés, pero, por supuesto, simplemente permitimos que decía que se abstenía en la discusión que se estaba dando en el Pleno del CNM. Eso no se puede permitir, presidenta. Tiene que estar expresamente prohibido. También creemos que es importante que no se encuentre ni haya estado en quiebra culposa o fraudulenta, ni sea deudor alimentario, presidenta. También nos parece que debiera ser una prohibición de los que participan, y el no haber sido destituido o no ratificado por el Poder Judicial o el Ministerio Público, ni despedido de cualquier otra dependencia de administración pública, empresa estatal o actividad con falta grave. Entonces, esos son elementos que nos parecen importantes incluir en el 156 y avanzar, presidenta, a un debate que nos ayude. En este momento, creo, la propuesta que viene del Ejecutivo es una propuesta que está partiendo de una realidad muy dura, y es que nos ha quedado clarísimo que quienes teníamos en el Consejo Nacional de la Magistratura no eran ni de lejos personas probas, personas que tuvieran algún tipo de valor adicional, sino eran personas que querían hacerse de recursos económicos a través del mecanismo de uso de una entidad que debía velar por la justicia en el país, presidente. Entonces está en nuestras manos avanzar en este debate y permitirnos tener un mecanismo propuesto que ojalá logremos tener hacia septiembre. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señora presidenta, por su intervención. Un saludo al ministro y a todos los colegas asistentes a esta sesión. Señora presidenta, yo quiero recordar que en el debate de la constituyente respecto a este tema, el ex constituyente Chirino Soto señaló que esto iba a terminar mal, y ha terminado mal porque hay una excesiva concentración de poderes en el Consejo Nacional de la Magistratura, que actualmente está integrado por 7 miembros y con la posibilidad que se amplíen a 9. Y tiene una excesiva de concentración de poder, señora presidenta, porque uno, leyendo el artículo 154 de la Constitución, las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura son nombrar, 2, ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. 3, aplicar las sanciones a los miembros de la Corte Suprema, fiscales supremos, etcétera, etcétera. Extender a los jueces el título, bueno, eso ya va ahí. El 182, señora presidenta, le otorga más poderes, porque el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, que también puede removerlo y sancionarlo. Y el 183 corona la situación porque el jefe del RENIEC también es elegido, y el sistema electoral peruano está conformado por el Jurado Nacional, el RENIEC y la OMPE, y de ese organismo 2 dependen del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa excesiva concentración de poderes es el origen de esta corrupción. Hay un dicho que dice, señora presidenta, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es lo que tenemos que modificar. Yo creo, señor presidente, que discutir el origen, si son elegidos, bueno, yo me inclino, como plantea el proyecto de la congresista Marisa Glave, que sea lo más democrático, que participe la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero la raíz de este problema y de la corrupción actual es la concentración excesiva del poder. Y ahí tenemos que ir a modificar, señora presidenta. Se me ocurre que el Consejo Nacional de la Magistratura pueda nombrar, pero la función de ratificar sea entregada, por ejemplo, a un organismo interno de la Corte Suprema, que puede ser la OJMA. En ese momento en el debate se decía, magistrado de la Corte Suprema no va a sancionar a sus pares, y se le atribuyó al Consejo Nacional de la Magistratura, algo como torongo, no como torongo, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros vemos
en comparación respecto a la ratificación, nombramiento de todos los miembros de un poder del Estado, como es el judicial, de un sistema electoral en la OMP que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, comparado con las atribuciones que tiene el Congreso en el artículo 199, nosotros podemos adoptar algunas medidas de acusar al presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los miembros del Estado, a los del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pero tenemos un procedimiento que seguir y tenemos mecanismos de contrapeso entre nosotros. Primero tiene que haber la Comisión de Acciones Constitucionales, pronunciarse, luego la Comisión Permanente y luego el Pleno. Y somos 130, somos una diversidad. Estos poderes que tenemos en el 99 son cortos en relación a lo que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura en los artículos constitucionales 154, 182 y 183. Ese es el origen del problema, señora Presidenta. Tenemos que modificar las atribuciones. El nombramiento puede tener este Consejo Nacional modificado con una elección mucho más plural, etcétera, pero las de ratificación tendrían que ser mandadas a la OJMA o a la ODEGMA o a los organismos o traerlos al Congreso o entregarlos a otro organismo, pero tiene que haber contrapeso, no puede haber un poder absoluto. Cualquiera que fueran elegidos los miembros del Consejo Nacional de Magistratura iban a terminar, señora Presidenta, tarde o temprano en los niveles de corrupción. Es por eso que nosotros señalamos que esta Constitución, la que todos tenemos de 1993, es la que ha propiciado esta corrupción. Por eso nosotros hemos señalado, señora Presidenta, entre otras críticas a esta Constitución, esa lógica absoluta. Y fue diseñada, en mi opinión, perversamente. Y quiero recordar, como dije al comienzo, ya lo advirtió Chirino Soto en su momento. Y por seguir los consejos en ese entonces de quien gobernaba el país, con el asesor que hoy todos conocemos y está preso en la base de naval del Callao, señor Presidente, esa Constitución es la causa de este problema y eso tiene que ser modificado, señor Presidente. No es solo discutir la forma de elección, quién va a ser, si le ponemos 45 años de edad, le ponemos 55, le ponemos 30 años de experiencia, si es abogado o no es abogado. Es la concentración del poder, señora Presidenta, y eso tiene que ser apuntado. El proyecto que ha presentado el Ejecutivo, y que dicho sea paso ha anunciado que lo va a retirar, ni de lejos ve el problema de fondo. Es la excesiva concentración del poder, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Wilca. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, efectivamente, nuestra bancada presentó hace poco más, o casi ya un año, un proyecto de ley en la lógica de la que muchas bancadas pensábamos podía ser la alternativa para dar un giro en lo que significaba el funcionamiento del CNM. Esta lógica, y ya la han mencionado algunos parlamentarios, tenía que ver con la posibilidad de ampliar la participación de la sociedad en el marco del CNM, y se pensaba que eso podía efectivamente contribuir a que todas estas situaciones en las que ya se percibía un funcionamiento gris de esta institución podían ser corregidas. Sin embargo, Presidenta, vale la pena también que estos espacios de debate sirvan para que nosotros mismos seamos capaces, como representantes políticos, de revisar algunas de nuestras creencias. Creo yo que como nunca antes, esta etapa que ha abierto una crisis política e institucional nos ha permitido ver con elementos fehacientes el nivel de corrupción y el tipo de corrupción y la dinámica misma que había penetrado en las instituciones y que hoy justamente es la que nos debe hacer mirar cuáles son los ejes bajo los cuales vamos a tener que modificar el funcionamiento de una instancia como el CNM. Creo que es fundamental aquí señalar que no se trata pues solamente de un asunto de acceso de la sociedad sobre una instancia de este tipo. Hay de fondo más bien una lógica que muchos hemos señalado como una lógica corporativa de cooptación de las instituciones, ¿no es cierto?, que las dinámicas de corrupción, los sectores de corrupción, que no solamente están en las instituciones del sistema de justicia, que también están vinculados al sistema político, y eso hay que decirlo. Lo que los audios nos han demostrado es que no solamente hay una concentración de poder a nivel institucional en el sistema de justicia, de la cual además luego se aprovecharon las instancias de sociedad civil que fueron convocadas a ser partícipes de esta instancia, sino también el poder político penetró y fue parte justamente de esa dinámica de cooptación. Entonces lo que hay que hacer hoy
si realmente queremos dar un giro en relación al funcionamiento de un órgano tan importante, es romper con esa lógica de captura de las instituciones, tanto de los actores de la corrupción a nivel institucional en el sistema de justicia, como también de los actores del sistema político, que encontraron una oportunidad perfecta justamente para aprovecharse de esa dinámica de captura de las instituciones y de las dificultades que ha encontrado las leyes hoy en día para reformarse, para autorreformarse, que han facilitado justamente este matrimonio, digamos, entre la política corrupta y las instancias jurisdiccionales que también entraron en una lógica corrupta. Entonces nos parece clave que hoy no solamente debatamos las características de manera particular o de manera literal, ¿no es cierto? Si son 30 años, si son requisitos X o Y o Z, sino cómo hacemos para cambiar la dinámica de funcionamiento de esta instancia, que la lógica de participación de la sociedad no signifique una lógica corporativa, que ya hemos visto, ¿no es cierto?, facilitó esta especie de compadrazgo, un poder que pudo haber sido bien aprovechado de ciertas instituciones como los colegios profesionales, como las universidades públicas y privadas. Lo que terminó siendo es un poder para ponerse de acuerdo, y entonces la sociedad civil o un sector de la sociedad civil terminó poniéndose de acuerdo con magistrados y fiscales corruptos para poder efectivamente tomar el control total de una instancia como el CNM. Y nosotros creo que tenemos además la capacidad de contar cómo ha sido la experiencia de remoción de estos integrantes del CNM, lo difícil que fue ponerse de acuerdo en este Congreso, ¿no es cierto?, incluso ante las evidencias tangibles que teníamos de que se estaba dando una situación de corrupción generalizada, lo difícil que fue ponerse de acuerdo para poder hacer esta remoción general que finalmente hicimos de este órgano. Entonces, eso es lo que hay que identificar. En primer lugar, el problema que subyace a esa situación de corrupción generalizada y con la que hay que romper. Por eso, la propuesta de concurso público meritocrático sí nos parece que puede ser una vía para empezar a explorar esta dinámica y este giro que tiene que dar el CNM. Ciertamente, habrá que discutir, digamos, los procedimientos y las dinámicas específicas bajo las cuales se va a dar este concurso público, pero esto ya significa una ruptura con esa dinámica en la cual es fácil ponerse de acuerdo entre instituciones o representantes de instituciones que, creyendo que ese poder lo tienen para el beneficio personal, se ponían fácilmente de acuerdo e intercambiaban favores y se nombraban unos a otros y hacían todos los esfuerzos para que además quienes eran partícipes de estas lógicas de corrupción y corporativas sean los que luego se sucedieran unos a los otros en los cargos. Ya teníamos, además lo hemos escuchado en estos audios, cómo estos propios personajes buscaban su permanencia en el control de la institución, no solamente a través de ellos mismos, sino poniendo a gente que luego les devolvía el favor por lo que ellos también antes les habían dado. Entonces, ante eso sí creemos que hay una oportunidad, como digo, de aprovechar este criterio del concurso público. ¿Es algo distinto? Sí. ¿Es algo que seguramente generará algunas reacciones y reticencias? Es verdad. Pero tenemos que apostar por romper esta lógica de cooptación de las instituciones. En segundo lugar, Presidenta, por eso nos parece que es pertinente centrar el debate en eso, y no solamente en los aspectos, digamos, específicos de la redacción del proyecto de ley del Ejecutivo o algunos de los proyectos de ley que algunos hemos enviado o hemos presentado como bancadas anteriormente. Lo segundo, Presidenta, es que la segunda parte del proyecto, el segundo artículo, tiene que ver efectivamente con los requisitos que se plantean para integrar el CNM. Y acá se da nuevamente un perfil, ¿no es cierto?, que puede ser ajustado en función de una lógica meritocrática que es la que antecede a cualquier tipo de reforma. Pero sí nos parece importante que esta definición sobre los requisitos que se están planteando pueda ser además empatada con algo que también la Constitución ya hoy contempla. El artículo 151 de la Constitución, por ejemplo, señala el rol que debería cumplir la Academia de la Magistratura en este proceso, en el proceso de formación y de ascenso de jueces y fiscales. Y hoy sabemos, y lo hemos conocido también por todos los audios, que la Academia de la Magistratura lastimosamente ha estado casi pintada. Ha sido un organismo que puede haber tenido algunas acciones puntuales en favor de un mejor ejercicio de la Administración de Justicia, pero en la práctica no ha tenido un peso. Y mucha gente en medio de este debate, que además ha trascendido el Congreso y que se ha vuelto un debate de cara a la sociedad, ha preguntado,
además de los requisitos, ¿no es cierto?, propios de un concurso meritocrático para ingresar al CNM, ¿acaso no hace falta también un momento o un espacio particular de formación para jueces y fiscales y para consejeros del CNM que les permita garantizar que están siendo formados realmente para el tipo de necesidad que acá se plantea? ¿La AMAG no podría suplir también este rol de formar realmente? Hoy, como digo, en la Constitución está escrito que la AMAG tenga el rol de formar y capacitar a jueces, incluso garantizar con ello su ascenso. Sin embargo, eso no ha implicado en la práctica nada, ningún tipo de filtro adicional. Creemos además que la formación jurídica ciertamente no garantiza necesariamente un ejercicio ético y adecuado de una función tan importante como la que se describe en la institución del CNM. Ha estado acá antes la representante del Colegio de Abogados, seguramente se debatirá qué otros mecanismos de control hay para que la carrera de los profesionales del derecho se pueda ejercer con un mayor control. Sin embargo, creemos que tiene que separarse el hecho de ser formado como abogado para que, además, el rol que se puede cumplir como juez, como fiscal o como consejero del CNM. Son cosas que requieren una formación mucho más amplia, ciertamente, que el simple conocimiento de las leyes. No es solamente necesario el conocer las leyes y creer que las interpretamos a veces de manera mecánica para realmente entender lo que significa ser aquel que califica a los jueces y fiscales, aquel que justamente filtra su ingreso a la labor de la Administración de la Justicia. Entonces sí creemos que ahí habría que señalar un punto adicional con el artículo 151 que hoy existe, que como digo es casi un artículo que genera un enunciado general que no se cumple en relación al rol de la Academia de la Magistratura. Finalmente, señora Presidenta, señalar la importancia de que esta reforma del Consejo Nacional de la Magistratura nos lleve efectivamente a romper con este círculo terrible de corrupción que no tiene que ver con una persona, que no tiene que ver con dos, que no tiene que ver ni siquiera solamente con los que ya han sido destituidos, que tiene que ver con una manera de entender la función pública que lo que hacía era apropiarse justamente de las instituciones y entrar en una dinámica de favorecimiento con el poder político. Nuevamente, acá lo ideal hubiera sido que discutiéramos una reforma constitucional en su conjunto, porque por ejemplo nos queda la duda luego o en paralelo de qué pasa con los jueces supremos y con los fiscales supremos, que son parte también de este círculo vicioso de corrupción y que se alimentaban y que ya sabemos tenían perfectas conexiones para garantizar su impunidad y su continuidad en esos espacios de poder clave. Hubiéramos preferido que eso sea debatido así, como una reforma integral de la Constitución que nuestro país exige y merece. Sin embargo, han sido las condiciones las que han generado que tengamos que ver esto aspecto por aspecto. Así que tendremos que entrar a ese debate de esa forma. Sin embargo, Presidenta, sí nos parece fundamental que antes que los criterios específicos veamos cuáles son los ejes con los que hay que romper en la lógica de funcionamiento de la corrupción que está presente en el sistema de justicia, se expresó en el CNM, está presente en el Poder Judicial. De hecho, hemos tenido todavía hasta ayer noticias de vocales que no les ha importado el contexto de corrupción en el que estamos, no les ha importado nada. Un vocal el día de ayer ha sido sorprendido infragante y recibiendo una coima. Entonces, eso no es algo solamente del CNM, eso tiene que ver con el Poder Judicial, con el Ministerio Público y con esa lógica corrupta, como digo, de devolverse favores los unos a los otros para garantizar con eso su permanencia y sobre todo el control de este tipo de instituciones. Finalmente, Presidenta, sí creemos que es importante la disposición final que se está incluyendo para hacer la revisión de los nombramientos de quienes fueron parte justamente de este último CNM corrupto. Desde el Congreso ya antes habíamos adelantado a través de una moción la posibilidad de que se investigue justamente esos nombramientos. Lastimosamente la moción, por lo menos que presentamos como bancada a inicios de este año, ni siquiera ha sido tomada en cuenta. Ojalá, y aquí sí hago una invocación al presidente del Congreso y al Consejo Directivo para que prioricen este tipo de mociones, que tal vez todas las bancadas las habrán presentado a lo largo de estos meses. Se tiene que hacer de todas maneras una investigación exhaustiva que revise cómo ha sido el procedimiento de nombramiento y ratificación de jueces y fiscales a manos de este CNM corrupto que ha sido removido por este Congreso de la República, Presidenta. De nuestra parte, respaldaremos todo tipo de iniciativas que nos ayuden a contribuir a romper a esta lógica bajo la cual estos personajes simplemente eran la expresión de cómo las instituciones pueden ser capturadas en desmedro de los derechos de la ciudadanía, una ciudadanía que hoy está sumamente preocupada por el rumbo de estas reformas. Muchas gracias.
Gracias, congresista Wilca. Congresista Gloria Montenegro. Gracias, presidenta. Desde Alianza para el Progreso tenemos el proyecto de ley 1895 que ya tiene un año. Y la verdad que quedó muy corto si pensamos en la realidad. Y cuando hablamos de políticas públicas, de Estado y de cambios sumamente importantes, realmente nos damos cuenta la importancia de trabajarlo desde la realidad y desde cada una de las zonas. Nos hemos quedado espantados de lo que hemos visto desde un vocal supremo como Inostroza. Pero vamos a ver a los vocales superiores, vamos a provincias para que vean que la cosa es mucho peor de lo que ustedes están siendo testigos desde aquí. En este proyecto nosotros ampliábamos todos los mecanismos de democratización para hacer mucha más amplia la cobertura en el ámbito nacional de cada una de las elecciones. Sin embargo, señor ministro, saludando su presencia, quiero decirle que hay cosas en el proyecto sumamente importantes y rescatables, que no se tenía anteriormente. Por ejemplo, ser abogado colegiado de más de 30 años de ejercicio profesional te habla ya de una persona que conoce y domina el tema. Tener una intachable trayectoria personal, profesional, democrática, de integridad y respeto de derechos humanos, te habla de otra columna que es vital y que ha sido totalmente ignorada por los consejeros anteriores. Haber ejercido con solvencia cargos públicos y cargos privados, fundamental, porque hay que ir viendo no solamente la capacidad profesional, sino el tema ético-moral en el desarrollo, no solamente de la vida personal y profesional. No tener antecedentes penales y judiciales independientemente de quiénes sean los elegidos y de qué instituciones, esto de acá es el marco rector de lo que debe ser la reforma. En segundo lugar, por supuesto que tenemos que velar por la calidad del trabajo jurídico. Por supuesto que tenemos que velar por la calidad del trabajo de derecho constitucional, de los derechos humanos. Pero también tenemos que ingresar al diseño y a la filosofía institucional. ¿Por qué? Porque miren ustedes lo que ha pasado. Colegio de Abogados de Lima, ¿cómo ha quedado el representante? Y díganme ustedes si al siguiente día el Colegio de Abogados salió y le quitó el título, para que nunca más esa persona corrupta vuelva a ejercer esa profesión. Otros colegios profesionales que tienen 2 representantes, votación secreta, ¿qué han dicho con tanta corrupción? Los han aplaudido, siguen ahí en los cuadros de su colegio profesional. Miremos las instituciones también como un ente que respeta la visión, la misión y sus valores. ¿Dónde están? O sea, ninguna respetó. Universidades públicas, universidades privadas, cada uno peor que otro. ¿Y qué han dicho? ¿Les han quitado el título? No, se han ido a pedir clases a cada una de sus universidades. Entonces, en los términos de eficiencia y transparencia, corre la calificación a nivel de persona y a nivel de institución. Si bien eso puede seguirse trabajando en una sesión más, es fundamental comprender que democratizar el ámbito nacional de las elecciones es vital. Imagínense, los jueces entre los supremos se elegían acá, bien bacán, y entre ellos se controlaban. Y si vamos a las cortes superiores en las provincias, ¿qué pasaba? De la misma manera. Por eso es que la ONMA debe ser sancionada, todos los que han pasado por la ONMA. ¿Qué han hecho? Se han sumado a la corrupción, han ponderado la corrupción. Y en las provincias y en las regiones, la SODEGMA de la misma manera. ¿Quién los va a sancionar? ¿Cómo los van a sancionar? El concurso abierto, que debe ser público, que debe ser transparente, en donde todos podamos ver que cada uno de los integrantes de ese consejo, por quién vota, qué puntaje le pone, qué puntaje tiene el examen, qué puntaje tiene la entrevista, qué puntaje tiene la hoja de vida, donde todos podamos ver cómo es esa calificación.
es fundamental también, si el ingreso de la sociedad civil es importante, elijamos pues 2 o 3 instituciones de la sociedad civil de primer nivel que estén debidamente organizadas y que respondan por los candidatos que a nivel nacional deberán ser elegidos. Yo no puedo pensar que digan no han traído nada, acá no hay nada rescatable, todo es rescatable. La verdad que es un proyecto sumamente importante. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es qué instituciones se van a sumar a la que ustedes han colocado. Porque para mí es vital la última parte. Tenemos que revisar no solamente los nombramientos de jueces y fiscales, debemos de revisar las ratificaciones que se han hecho. ¿Quiénes son los encargados? ¿Qué plazo se les da? Por supuesto que tienen que ponerle plazo porque no nos vamos a pasar 2 años esperando a que a la gente que se le quitó la justicia de las manos por las coimas, por los compadrazgos, por los whiskies etiqueta azul, nunca reciban la justicia debida. Hay que dar un tiempo, dependiendo de los casos, dependiendo de las Cortes Supremas, de las Cortes Superiores, pero se tiene que revisar. Y tiene que ser esta una lección aprendida para todos, porque realmente estamos pasándonos ya. Miren, los proyectos tienen 1 año. ¿Por qué? Porque efectivamente estos males se venían viendo desde hace tiempo. No en la magnitud en que pensamos y que se han evidenciado en los audios, pero el tiempo que tienen nos llama a 2 cosas. A responder a la ciudadanía que quiere las reformas urgentes, y no porque son urgentes las vamos a hacer mal, pero sí las vamos a hacer de manera constante, permanente, hasta que consensuemos a los integrantes, a los perfiles, al modus operandi. Sí me preocupa, señor ministro, que hayan puesto dentro de la Comisión Especial para el Procedimiento de Elección el apoyo técnico del órgano rector para los recursos humanos del Estado, cargo del Servicio Civil y la carrera pública Servir. En Servir hay gente muy buena, pero hay gente peor que los jueces. Hay gente peor que los jueces corruptos. Si no, pregúntele a Inostroza quién fue su administrador y por qué lugares los ha paseado, siendo el mismo administrador de Servir. Pregunte usted en qué época se crea Servir y pregunte cómo el sistema judicial se ha llenado de gente de Servir. Entonces, ahí habría que hacer una calificación sumamente importante. En los temas de sociedad civil hay oportunidad de elegir aquella que tenga mejor organización, pero no podemos hacer una reforma sin incluir a la sociedad civil, porque como agente principal de las reformas tiene que estar la participación ciudadana. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro. Congresista Mantilla. Muchas gracias, presidenta. El congresista Castro me pedía una interrupción. Congresista Castro, tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Bueno, en principio, entender que este es un tema que nos atañe a todos y creo que todos lo hemos asumido con la misma responsabilidad. Nadie puede atribuirse mayor derecho sobre esta discusión. La reforma del CNM es un tema que se ha venido ya dando vueltas por acá por el Congreso y que probablemente lo que ha generado esta crisis es un debate más profundo. Y yo quería intervenir en el sentido de que quería trasladar esta pregunta al ministro, que si bien es cierto, el sistema que nos venimos discutiendo a través de la propuesta del Ejecutivo, que a mí particularmente me parece súper interesante, también vale el hecho de cuestionarnos si el sistema de elección de los presidentes de la Corte Suprema, como el fiscal de la Nación, también es el adecuado y es el correcto y es representativo. Quizás la discusión que se ha abierto cuando se ha elegido el presidente de la Suprema o el fiscal de la Nación, que entre 4 o 18 personas decidan la suerte de un poder del Estado, termina siendo también cuestionable. Y quizás podríamos retrotraernos hasta esa posibilidad, entendiendo que se tendrán de estas cortes que se representen en este comité especial que van a hacer la elección de los futuros concursantes para el CNM, ¿no? Solamente eso, presidente. Gracias.
Gracias, congresista Castro. Congresista Mario Mantilla. Gracias, Presidenta. Presidenta,